Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, me alegra mucho que están acá y que lograron llegar con todas las cosas del tráfico y demás que están pasando en la ciudad. Así que los felicito por hacer el esfuerzo e invertir este tiempo para sus vidas y también para la vida de sus hijos. Ayer mi segundo nieto, ayer estaba cumpliendo 6 años. Se llama Lucas y es muy chistoso, Lucas. Y estábamos viendo fotos, ¿no? De nuestra familia. A mí me encanta tener fotos de la familia y recordar tantas así que viajamos o que, bueno, tantas cosas. Generalmente uno guarda las fotos de momentos bellos. Uno no guarda las fotos de cuando estuve en el hospital ni esas cosas, pero sí que unas vacaciones o que la graduación de uno de los hijos, cosas así. Y pensaba yo cómo la vida va avanzando y qué tan cierto es eso de que lo que no nos enseñaron nuestros padres, nos lo enseñan nuestros hijos. Porque Dios los ha traído a nuestras vidas para ayudarnos también a nosotros en nuestro proceso de santificación. Entonces, no vamos a ver solamente hoy a cómo hay que resolver los problemas de los niños, o hay que controlar los niños, o hay que asegurar la felicidad de los niños, sino que también vamos a pensar cómo nosotros, como personas, y especialmente quienes nos confesamos como discípulos y seguidores de Jesús, podemos mejorar. Y si Dios nos trajo este niño, que cada uno, yo creo que ya ustedes padres saben muy bien que cada uno es muy diferente y que no hay un manual donde las fórmulas funcionan con todos. Y yo creo que Dios en su infinita sabiduría sabe por qué y para qué nos dio este niño que es muy activo, este que es muy juguetón, o este que es muy serio, este que desafía a la autoridad, o este que es una sedita, pero también nos preocupa porque le decimos todo y todo lo hace, pero preguntamos muchas cosas también. Entonces, la primera actividad que vamos a hacer en este taller sobre la autoridad en el hogar es, en primer lugar, yo quiero pedirte que te conozcas a ti mismo, porque uno de los errores como padres es que pensamos solo afuera. Entonces, yo voy a hacer una pequeña actividad que nos va a tomar, ayer yo calculé que en 10 minutos, pero pensemos que porque somos un grupo podemos ir como hasta 15, 20 quizás. Pero es como un test que viene de un libro muy bonito que todos ustedes por lo menos aseguramos que haya uno en cada casa y van a recibirlo gratuitamente gracias a la generosidad de los hermanos del Ministerio de Nueva Generación, que es un ministerio hermano, un ministerio proeclesial que sirve a todas las iglesias y que está radicado en su sede aquí al frente. Y ellos son muy queridos y muy generosos. Debemos orar por ellos porque la verdad ellos ayudan a muchas iglesias y a nosotros en particular nos bendicen mucho con que podemos usar su auditorio para algunas reuniones. Ellos también usan el nuestro, pero con frecuencia les decimos, mira, este librito queremos dárselo a una persona o a un grupo de líderes o así. Y en este libro van a ver allí en la página 114, si lo tienen allí, que aparece el tema de identificar las necesidades afectivas de otra persona. Ahí en ese afiche están viendo que el autor de este libro estará aquí en Medellín a final del mes de junio, 30 de junio, ponga la ficha otra vez, 30 de junio, 1 y 2 de julio. Y ustedes pueden inscribirse. Es un renombrado autor que trabajó mucho en el mundo universitario, escribió un famoso libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, que es muy documentado y Dios lo usó para tocar a muchos jóvenes universitarios en el ministerio que hoy en día se llama CRU, pero también después ya es un abuelo y ha escrito mucho y tiene varios textos sobre vida familiar. Y él vendrá aquí a Medellín en esas fechas
y los hermanos de allí de Nueva Generación van a hacer esta gran conferencia. Entonces quiero que tengan en cuenta esas fechas, porque podrías ir con tu hijo a conocer una persona muy documentada y un hermano en la fe precioso que puede enseñar. En este libro que se llama Papás Comprometidos, aparecen necesidades afectivas. Ahora, ¿cómo sabe uno que uno tiene una necesidad afectiva? Entonces, a veces uno es más o menos consciente de unas cosas, ¿no? Otras veces no lo es tanto. Y si van a la página 175 del libro, van a encontrar que en el libro el autor nos provee de una herramienta que él la llama un inventario para evaluar necesidades emocionales. Yo les dije que primera parte, porque esto es un taller, ¿cierto? No espere como los domingos, pues mañana que voy a abrir un texto de la Biblia y voy a exponer ese texto de la Biblia. Este es un taller diferente. No vaya a decir, no, que el pastor Diego cambió su orientación de enseñar la Biblia. No, es un taller. Y me parece que en un taller es muy importante uno evaluarse a sí mismo. Como cuando usted lleva el taller al carro y el mecánico empieza a hacerle a usted muchas preguntas, porque en un sentido es de la información que usted le dé, que él va a poder saber qué interviene, qué suena, cómo está mal funcionando el vehículo. Así que yo quiero preguntarle a usted. Ahora, estas necesidades emocionales no son pecados, es que somos diferentes cada uno. Algunos necesitamos más palabras, algunos necesitamos más toque físico, algunos necesitamos más. Yo lo hice hace 2 días, creo que lo hice, y me sorprendieron los resultados, pero me llamó la atención lo que salió, porque me dio la impresión de que sí me ayudó a ver, yo tengo más inclinación a necesitar más este aspecto en mis relaciones. Porque yo quiero que pienses en ti como padre. Yo creo que uno de los errores en el ejercicio de la autoridad en el hogar es que pensamos solo en el niño o en el menor de edad. Hay que resolverlo, hay que controlarlo, hay que orientarlo, hay que capacitarlo. Y está bien, porque esa es nuestra tarea. Vamos a ver ahorita unos textos de la Escritura, es guiarlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Pero si no nos preguntamos y no nos damos cuenta cómo somos papá y mamá de diferentes, si el niño tiene el privilegio de ser papá y mamá, sé que a algunos les toca hacer la doble tarea de criar a su niño sin la presencia de uno de los padres, pero si somos diferentes, pero también yo soy diferente a mi niño. Y entonces pronto a mí me funcionó cierta forma de disciplina, pero a mi hijo no. Y entonces ahí es donde empezamos a darnos cuenta de la importancia de conocernos a nosotros mismos. Bueno, hay unas copias en papel de este inventario porque yo quiero asegurar que lo hagan todos. No temas rayar en el libro, el autor no se va a enojar, pero si usted no tiene el libro, por eso le dieron hoja. Entonces, quiero preguntar, ¿quién no tiene o libro u hoja para trabajar? Levante la mano. Ahora, levanten la mano los que sí tienen, o el libro o la hoja. Muy bien. Levanten la mano los que no están prestando atención. Muy bien. Bueno, entonces vayan al inventario, vamos a hacerlo juntos. Yo ya lo hice, como les dije, conté el tiempo, me demoré 10 minutos. Porque además de poner las respuestas, tenemos que hacer lo que llamábamos antiguamente la tabulación. Yo no sé cómo se llama eso hoy en día, la verdad. Es decir, como los resultados. Y ahí dan un instrumento que es común en esta clase de inventarios, un instrumento para poder, los que están viéndonos en casa, pues la referencia es este libro del doctor Josh McDowell, que nos provee un inventario y me pareció muy saludable. Todos los test, inventarios tienen una carga de opiniones psicológicas y demás que usted podrá pensar, ay, esto como que no está así muy claro en la Biblia, pero no se preocupe. Lo que queremos básicamente es usar este inventario para conocernos un poco más a nosotros. Y al final diremos, sí, creo que estoy descubriendo algo, diremos, no, o lo hice mal o el inventario no funciona conmigo. Y tranquilo, no hay problema con eso. Entonces van a ir allí a la pregunta número 1. Yo voy a guiarlos un poco para que vamos haciéndolo bien y lo hagamos todos. Esto es de naturaleza individual, o sea, tú vas a responder por ti.
Y me comprometo a que no vamos a publicar las respuestas. No es que mañana pues en la reunión de toda la comunidad, cierto que no sé, en los dos servicios seremos, ¿qué? 600 personas, no sé. Y vamos a salir allá al frente y entonces John Freddy, a usted le sale. No, no vamos a decir eso. O Wilder, salga al frente usted porque pues está. No, 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 eso queda contigo. Los que están aquí con su esposa o su esposo, sí les animaría de pronto usted, ve, a ti te salió esto, ¿por qué te salió esto? ¿Qué? Entonces vamos a hacer el ejercicio y confiamos que va a ayudar. La primera pregunta es esta. ¿Es importante que la gente me acepte como soy, aunque yo sea un poco diferente? Diferente en personalidad, en formación, que hablo mucho, que no hablo mucho, que soy alto, es decir, como que me distingo de los demás, pero para mí sí es importante que me acepten como soy. Entonces, ¿qué número vas a poner en la rayita? Puedes poner el número -2, aquí es donde necesito mucho que me ayuden prestando mucha atención. -2 si estás en desacuerdo totalmente. No, a mí me resbala eso de que me acepten, ni me va ni me viene, yo ni me pregunto eso. O usted dice, estoy en desacuerdo, pero no como para pelear sobre eso. Te va a poner -1, o vas a poner 0 si dices, no, ve, eso no como neutral, ni pienso en eso, ni estoy en desacuerdo con eso, sencillamente como que no. Pero si tú sí dices, yo sí estoy de acuerdo, para mí sí es muy importante que me acepten, aunque yo sea un poco diferente, ese tema de la aceptación para mí sí es, entonces voy a poner +1, no 1 ni -1, sino +1 para que lo distingamos ahorita del -1. Van a ver eso, esa lógica en la tabulación. Pero si tú dices, estoy totalmente de acuerdo, es que asunto de que la gente me acepte, cuando yo veo que no me aceptaron, eso, yo no duermo 3 días, entonces va a poner +2. Aquí no es que una respuesta es correcta y una es incorrecta, no, es sencillamente como soy yo, ¿cierto? Como soy yo. Por ejemplo, yo hablo mucho, ustedes se han dado cuenta de eso. Pues eso es bueno o es malo, no sé, depende. A veces, claro, meto la pata, otras veces la gente misma me dice, no, no hable, que es que como usted habla mucho, pues hable. O hay personas que no hablan mucho, eso no es malo, es sencillamente no habla mucho. Y a veces te le tienen que decir, oye, háblanos un poco. Y otras veces dicen, oye, qué persona que logró mantenerse como con prudencia, calladito, porque era el momento de no hablar nada. Qué chévere. Eso no es ni bueno ni malo, sencillamente es como esa persona, porque cada uno tenemos unas cositas de personalidad únicas. Bueno, entonces ahí pongan la primera respuesta y hacemos uno más a ver cómo les va y si tienen preguntas. ¿Listo? Pongan la respuesta ahí. -2, desacuerdo total. -1, desacuerdo. 0, neutral. +1, de acuerdo. +2, de acuerdo totalmente. Vamos a la segunda pregunta. Por favor, escriban. No, pues ustedes, estamos hablando de la autoridad, entonces sométase a la autoridad del pastor. Porque entonces cuando su hijo lo vea que usted le dicen que escriba algo y usted no lo escribe, el hijo va a aprender eso. Muy bien, bueno. 2. Es muy importante para mí que mi mundo financiero esté en orden. O sea, ese tema de las finanzas, saber cuánto me gasté y cuánto tengo, y es muy importante. Si usted está en desacuerdo totalmente, es decir, usted eso ni cuenta de da, ponga -2. Si usted dice, sí, pero ni tanto realmente, ponga -1. Si usted dice, no, la verdad no, ni me doy cuenta ni nada, es como muy neutral frente a eso de las finanzas. +1 si usted dice, para mí eso sí es importante, yo pienso mucho en cuánto tengo en el banco, si llego el fin de mes, si voy a ser capaz de pagar la cuenta, si ya ahorré un poquito, que un billetico de 2.000 me quedó en un blue jean a 3 semanas que es donde mi mamá, uy, yo tengo que ir por ese billetico, ponga +1. Pero ponga +2 si usted dice, no, es que yo pienso todo el día en eso, es que ese tema a mí de saber hasta qué centavo yo hago un presupuesto, yo anoto, hasta tengo anotado aquí que un día dejé un billetico de 50.000 en un pantaloncito que dejé en la casa de mi mamá. O sea, es que para mí eso es muy importante. Recuerden, no es que eso sea malo, es sencillamente cómo eres tú, cómo funcionas tú. ¿Ok? Bueno, ¿creen que necesitan un poquito más de ayuda o los puedo dejar que vayan avanzando? ¿Avanzan?
Bueno, ustedes son excelentes estudiantes. Adelante, empiecen a llenarlo. Ya saben la escala de -2, -1, 0, +1, +2. Vayan poniendo los números al frente, son 50 preguntas. Estos no sabían que venían a un examen, pero bueno, están aprendiendo a ser como sus hijos también, que están en la escuela todos los días y demás. Vayan llenándolos. Recuerden que es un inventario por cada persona. De pronto le puede consultar, se pone a consultarle a la esposa ahí al lado y ahí se quedan discutiendo. Pero es uno individual, es sobre mi vida este inventario.
están próximos a terminar, pueden seguir en la parte que dice identificación. La idea es que te van a dar un número, una área, y los números que aparecen en la izquierda, en la rayita, tienes que ir y consultar qué resultado pusiste para poder sumar cómo se da el inventario. Yo entiendo la suma allí como que el menos se descuenta del más en la sumatoria. Voy a dar un momento para que otros terminen. Se necesita un poquito más de instrucción en cuanto a cómo se tabula este inventario. Sí. Bueno, voy a preguntar quiénes levanten la mano los que no han terminado de llenar las 50 preguntas todavía. Ok, entonces les doy un poquitico más de tiempo ahí. Espero que estén ya como en la 45, en la 49. Bueno, los que ya terminaron, yo espero que ya vayan en la tabulación, ¿cierto? Levanten la mano los que ya están tabulando resultados. ¡Wow! Excelente. Estos son estudiantes muy adelantados. Buenos estudiantes. Los que están ahí en pareja se pueden ayudar en la tabulación porque así la hacen más rápido.
Espero que todos ya estén en la parte de la tabulación. Y tal vez no se preocupen si tienen que terminar el ejercicio en casa. De pronto los dejo con suficiente interés de hacerlo en la casa o repasarlo y autoexaminarse. Bueno, vamos a parar un momento, aunque no sé que no han terminado, pero puedo parar un momento y me regalan su atención. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia del niño que iba en el carro del papá? Bueno, para efectos de la historia puede ser un niño o una niña, que iba en la silla de atrás, ¿no? Y el papá iba manejando y la niña iba parada, ¿ok? Y por supuesto todos sabemos que es muy peligroso que los niños vayan parados y sin su cinturón en la parte de atrás, porque en un freno es muy peligroso para el niño. Entonces, el papá empezó, pues como todo papá, a decirle, siéntese, siéntese, póngase el cinturón. Es una niña, no sé, de 5 o 6 años que ya podía ponerse el cinturón. Siéntese, siéntese. Y la niña no, y era de esa tendencia que hay en algunos de nosotros, de desafiar la autoridad. No todas las personas son así, pero cada persona es distinta. En este niño o niña estaba ahí atrás, ¿no? Y el papá, ¿no? Hasta que el papá frenó y le habló más fuerte. Y te pones eso. Entonces ya la niña asustada porque pensó, aquí ya viene la disciplina. Entonces se sentó y se puso el cinturón. Pero le dijo después de eso, pero por dentro estoy parada. ¿Conocen esa historia? Bueno, yo tengo que parar este ejercicio, pero bueno, yo sabía que no tenemos tiempo para hacerlo todo, pero espero haberles dado el interés de terminarlo en la casa y si tienen la gracia de Dios de tener ah, un cónyuge con quien compartir, si estás criando a tu niño solo o sola, pues también podrías con el papá o la mamá si vives con tus padres o si tienes un hijo que ya es grandecito, podrías hasta de pronto hacerlo con él. Esta clase de inventarios no deben tomarse de ninguna manera como Biblia. Esto no es la Biblia. Pero a mí me parece que sí le ayudan a uno a descubrirse. Y este es el punto por el que les cuento esa historia. Si vamos a hablar de autoridad en el hogar, es muy importante que nosotros entendamos cómo funcionamos nosotros. Porque parte de los grandes problemas es que no entendemos las diferencias de personalidad de nuestros hijos y las diferencias que tienen con nuestra forma de ser. Que ese es un principio fundamental que quiero enseñarles a través de este inventario. Ahora la pregunta entonces es, ¿cómo es que nosotros nos conocemos mejor a nosotros mismos? La respuesta de la psicología y todo, pues no, vaya, haga todos estos inventarios o cosas así. La respuesta del Evangelio, escuche bien, es conoce bien a Dios. Y habría muchas razones para decir eso. Es decir, ¿por qué la mejor forma de conocerme a mí mismo es conocer a Dios?
Bueno, una respuesta muy sencilla, es porque Dios te creó. Entonces, si quieres saber cómo funcionas tú, pregúntale al fabricante. Pero en segundo lugar es porque el fabricante nos dejó claras instrucciones sobre cómo deberíamos funcionar. Y a la luz de esas instrucciones podemos saber qué sí o qué no debo cambiar. ¿Qué es lo que yo necesito entender? Por eso los niños esta mañana, a la luz de nuestro tema de autoridad, ellos han escogido, y creo que les van a dar una cajita como estas, sobre los atributos de Dios. Porque es conociendo a Dios que vamos a poder entender mejor cómo somos nosotros, pero también cómo podemos funcionar bajo su autoridad para que en nuestro hogar la autoridad sea bien implementada. Otra razón que podríamos decir, que también es muy sencilla, pero tiene las complejidades de las cosas sencillas, y es que no hay autoridad sin autoridad. Ahorita lo veremos más en detalle. Nuestra autoridad como padre o madre en un hogar viene de parte de Dios. Entonces, si nosotros no estamos sometidos a Dios, nuestra autoridad con los hijos se va a quebrar. No es que es inexistente, pero se va a quebrar. Así que necesitamos conocer a Dios para poder, como dice un texto que vamos a leer ahora, gobernar bien nuestra casa. Ahora yo lo que voy a hacer enseguida es mostrarles un video. Y este video lo muestro con varios intereses, mientras se van preparando a los hermanos, con toda la gratitud que tenemos por ellos en comunicaciones, que nos van a presentar este video. Pero mientras se van preparando, este video está en YouTube, está en una página que se llama Preguntas de la Biblia Contestadas. Es de un gran ministerio mundial que se llama God Questions, como tienes preguntas. Es un ministerio que yo recomiendo porque llevan años y años y años en la tarea de ayudar a responder preguntas. Y recientemente están pasando del texto escrito, ellos tienen páginas, aplicaciones, todo eso, a videos. Y aquí en particular, en este video, se responde la pregunta de ¿cuáles son los atributos de Dios? Tú necesitas conocer a Dios si aspiras a no seguir administrando la disciplina y la autoridad en tu hogar de manera malsana. Si no conoces a Dios, vas a aplicar, no sé, teorías humanas, tendencias. En esta generación hay unas tendencias, como hubo tendencias en la época de nuestros padres o abuelos. Pero si conoces al Señor y aprendes a vivir bajo su cuidado, te va a ir mejor. Y tienes esperanza del Evangelio de guiar tu hogar bien. Bueno, miremos este video rápidamente. Es un video que demora, si recuerdo bien, 5 minutos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? La Biblia, la palabra de Dios, nos dice cómo es y cómo no es Dios. Sin la autoridad de la Biblia, cualquier intento de explicar los atributos de Dios no sería mejor que la opinión del ser humano, que es a menudo incorrecta en la comprensión de Dios. Se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Decir que es importante para nosotros tratar de entender cómo es Dios, es como una gran subestimación. El descuidarlo, probablemente va a ocasionar que nos hagamos, persigamos y adoremos dioses ajenos, lo cual es contrario a su voluntad. No tendrás otros dioses delante de mí. Solamente lo que Dios ha escogido de sí mismo para ser revelado, puede ser dado a conocer. Uno de los atributos o cualidades de Dios es que Él es luz. Esto quiere decir que Él nos ha revelado la información de sí mismo. Ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna, y a tu Dios por tu gloria. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. La realidad de que Dios ha revelado conocimiento de sí mismo no debería ser ignorada. Comencemos entendiendo que somos parte de la creación de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan.
Dios dijo que el ser humano fue creado a su imagen. Este está sobre el resto de la creación y le fue dado dominio sobre ella. La creación fue estropeada por la caída, no obstante, brinda un destello de sus obras. Al considerar la inmensidad de la creación, la complejidad, la belleza y el orden, podemos tener una idea de la grandeza de Dios. La lectura de algunos de los nombres de Dios puede ser de ayuda en nuestra búsqueda de cómo es Él. Elohim significa el fuerte o el divino. Adonai quiere decir Señor. Representa una relación de servidumbre hacia Él. El Elión significa el Altísimo o el más fuerte. El Roí, el fuerte que ve. El Shaddai, todopoderoso Dios. El Olam, Dios eterno. Yahvé o Señor quiere decir el Dios eterno, que existe independientemente de cualquier otro ser. También, la Biblia nos presenta algunos otros atributos de Dios. Dios es eterno. No tuvo principio y su existencia nunca va a terminar. Él es inmortal, infinito. Dios es inmutable. Es inalterable. Es decir, Dios es absolutamente digno de confianza y fidedigno. Dios es incomparable. No hay nadie como Él, en obras o existencia, es inigualable y perfecto. Dios es inescrutable. No tiene límite, no se le puede llegar a conocer por completo, es insondable. Dios es imparcial, no hace distinción de personas en el sentido de mostrar favoritismo. Dios es justo. Dios no puede y no va a pasar por alto la maldad. Es debido a su rectitud y justicia que Jesús tuvo que experimentar el juicio de Dios. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él para que nosotros fuéramos perdonados. Dios es omnipotente. Es todopoderoso. Él puede hacer todo lo que le agrada, pero sus acciones siempre estarán de acuerdo con el resto de su carácter. Dios es omnipresente, lo cual significa que siempre está presente, en todas partes. Dios es omnisciente, lo cual significa que conoce el pasado, presente y futuro. Aun lo que estamos pensando en cualquier momento. Y puesto que conoce todo, su justicia siempre será administrada imparcialmente. Dios es uno, lo cual significa que no solo no hay otro, sino que también es el único en poder suplir las necesidades más profundas y anhelos de nuestros corazones. Solo Él es digno de nuestra adoración y devoción. Dios es soberano, lo cual significa que es supremo. Toda su creación junta no puede impedir sus propósitos. Dios es espíritu, es decir, es invisible. Dios es santo, lo cual significa que está separado de toda corrupción moral y es hostil a ella. Dios ve todo el mal y esto lo enfada. Dios también es referido como un fuego consumidor. Dios es verdad. Él está de acuerdo con todo lo que es y va a permanecer incorruptible. Además, no puede mentir. Dios es clemente, esto incluye su bondad, benevolencia, misericordia y amor. Si no fuera por la gracia de Dios, su santidad nos excluiría de su presencia. Afortunadamente este no es el caso, porque Él desea conocernos a cada uno personalmente. Ya que Dios es un ser infinito, ningún ser humano puede responder esta pregunta a cabalidad. Pero a través de la palabra de Dios, podemos entender mucho acerca de quién es Dios y cómo es Él. Que todos continuemos buscándole de todo corazón. Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. En nuestro sitio web puedes encontrar respuestas más completas a esta y muchas otras preguntas. Si esta respuesta te fue de ayuda, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir al tanto de nuestro contenido. ¿Cómo les pareció? ¿Cierto que es bonito ver algo así bien hechecito? Bueno, la intención es que busquemos recursos para que nuestros hijos y nosotros podamos conocer más al Señor. En la entrada vieron que hicimos para esta ocasión una exhibición de los libros que tiene Poema. La razón por que pedí que fueran solo de la editorial Poema es porque yo participo en la selección de qué se publica en esa casa editorial. Y a veces uno encuentra alguna literatura en las librerías que no es muy aconsejable. Lo mismo hacemos con la librería que funciona aquí en la iglesia los domingos. Los libros que se ponen allí, nosotros hacemos un proceso de selección.
Pero hay cosas muy buenas por ahí. Hay libros para los niños, yo le compro mucho a mis nietos, que tienen libros que tienen una palabra en cada página y muchos muñequitos para los que apenas están empezando a ser lectores. Pero otros que ya tienen algo de contenido para los adolescentes que ya pueden leer. Les cuento como testimonio que una de las cosas con las que más me bendijo el Señor a través de mis padres es que mi papá y mi mamá, aunque mi mamá solo tuvo 3 añitos en una escuela campesina, en una vereda por allá de Santa Rosa de Osos, y mi papá solo tuvo 5 años en una vereda, en una escuelita en una vereda por allá en el suroeste antioqueño, ellos sí se dieron cuenta de la importancia de tener libros en la casa. Entonces yo tuve la fortuna, siendo chiquito, de que mi casa tenía libros por todos los lados, por todos los lados. Afortunadamente eran buenos libros y yo pude tener el privilegio de empezar a leer desde muy joven. Yo sé que la lectura es tanto un don como un deber. Algunas personas nos llegan naturalmente y hay niños que devoran libros a los 7 años. Pero también tenemos que entender que la lectura es un deber. Es la forma más importante de educación que conocen los seres humanos. Esa frase que acabo de decir merece una discusión muy amplia, pero tiene que ver con la misma sabiduría de Dios que nos conoce y decidió poner su revelación en un libro, no en un video, no en una red social. ¿Había pensado eso? Que Dios, que conoce muy bien al ser humano, decidió que los seres humanos recibiéramos su revelación a través de un libro. Yo sé que usted y yo hubiéramos preferido un video, Dios hablándonos en un video y mostrándonos todas las galaxias y respondiéndonos todas las preguntas del libro. No, lo va a hacer a través de un libro. Y la razón es que la forma de educación más coherente que tiene el ser humano es el acercarse a un texto o a un lenguaje que de alguna manera es comunicado, como en el caso de los sordos, su texto son unas señas, porque es el lenguaje de las señas. Pero con eso solamente quiero decirles, pongan recursos, estos videos son muy buenos. Usted puede hacer preguntas en esa página y ellos tienen casi 1.000.000 de respuestas. Ya en español pueden estar por encima de 100.000 respuestas a preguntas de todo tipo para las personas que quieren conocer a Dios y estudiar más a fondo su palabra. Bueno, lo que quiero hacer a continuación, porque me interesa mucho llegar a unos principios sobre el tema de autoridad, y no sé, usted pensará que vamos a resolver todos los temas y todas las preguntas que hay sobre el asunto de la autoridad en la casa, pero sí quiero primero, antes de mostrar unas cosas, ir a 3 versos de la Biblia. Entonces, si ustedes tienen sus Biblias, abran sus Biblias, por favor. Hablando de libros, tener Biblias en la casa de papel es algo muy aconsejable. Pero no voy a entrar en la discusión porque yo sé que algunos han crecido con la tecnología y leen hoy en día todo digital. Pero pueden también encender sus Biblias en sus equipos móviles y miren en Efesios capítulo 6, verso 4. Si ustedes han estado atentos aquí en la comunidad cuando presentamos niños, yo me aprovecho un poquito de mi lugar o de mi vejez, pues yo soy el pastor más viejo en esta iglesia y casi siempre me pido el presentar los niños, pero bueno, a veces los otros pastores lo hacen cuando logran sacarme del camino. Mañana presentaré niños también. Y si se acuerdan, siempre en las presentaciones de los niños yo menciono Efesios 6:4, es el primer texto que quiero que miremos. Efesios 6:4. Ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Y claro, me encantaría pues como quedarme haciendo una exposición contextual de este versito, pero por ahora les hago una pregunta. Los hijos nuestros, ¿por qué nosotros podríamos hacerlos enojar? Ahora, por muchas razones, usted dirá, el adolescente, si no le compras el celular de última generación, pues se enoja contigo. Pero ¿a qué se referirá el Señor aquí? Si miran los versos anteriores, ha mencionado el asunto del mandamiento, que es uno de los 10 mandamientos, de honrar a padre y madre. Se dirige primero a los hijos. En el verso 1 le dice, obedézcanlos a sus padres como obedecen al Señor.
porque esto es justo, y ahí cita el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y menciona esto del mandamiento con promesa, dice para que te vaya bien. Pero ahí en el verso 4 le habla a los padres. Padres, no hagan enojar a sus hijos. Yo creo que una de las formas en las que nosotros hacemos enojar a nuestros hijos es con un mal ejercicio de la autoridad. Yo he tenido que pedirle perdón a mis hijos varias veces cuando el Señor ha traído a mi memoria momentos, formas injustas y también situaciones donde no apliqué disciplina en el hogar para mis hijos. Ahora, no los hagan enojar, dice el Señor, sino críenlos, y dice estas dos palabras: disciplina e instrucción. Y esas dos palabras se comunican muy bien, por ejemplo en el libro de los Proverbios. Bueno, el siguiente texto que quiero mostrarles está en Génesis capítulo 18. Es la historia de Abraham, y ahí hay una situación con la traducción. Para nosotros es tan importante la Biblia que los pastores tenemos que estudiar el tema de las lenguas originales, pero también el asunto tan delicado que es la traducción. La traducción en la Reina Valera es bastante distinta a la Nueva Versión Internacional, y yo no tengo en este momento los recursos para decirles cuál es la mejor. Así que en esos casos generalmente es mejor leer las dos traducciones. La Reina Valera dice en Génesis 18:19, a ver si los muchachos allá lo logran, a veces ellos son tan rápidos que pueden ponerlo ahí, pero en la Reina Valera dice el Señor: porque yo sé, está refiriéndose a Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Muchos interpretan que es aún después de que él muera, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En este verso, que aparecía ya pues como en códigos secretos, es esa responsabilidad de nosotros de enseñarles a obedecer a Dios de una manera que aún trascienda generaciones, y con una condicionalidad: que promesas que Dios ha hecho sobre una familia, en este caso la familia de la fe, se cumplan porque les enseñamos a obedecer. Y la autoridad precisamente que viene de parte de Dios es para enseñar a los hijos a que obedezcan al Señor y teman al Señor. Pero voy a leer la Nueva Versión Internacional porque esta otra traducción agrega algo muy precioso. Ahora voy con la Nueva Versión Internacional, que es la que más usamos para el culto público acá. Verso 19, capítulo 18, Génesis. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Pongan en práctica en el camino del Señor lo que es justo y recto. Calvino tiene todo un sermón sobre ese verso que es extraordinariamente luminoso sobre el tema de la obediencia a Dios en el hogar. Ustedes pueden conseguirlo porque esos documentos andan en Google libremente por ahí. Deuteronomio capítulo 6, no quería dejar de mencionar pero el tiempo no me permite leer los versos hasta el verso 10 o 9, creo que les había dicho a los muchachos, pero sobre todo quiero leer los versos 4 al 9. En la Nueva Versión Internacional, Deuteronomio 6, 4 al 9. Este texto es fundamental para entender el libro de Deuteronomio, pero toda la historia de Israel. Este es un texto pactual donde el Señor le está diciendo al pueblo que entra a la tierra, el pueblo que Él rescató, qué es lo que deben hacer. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es este texto el que cita a Jesús para decir que resume la ley. Verso 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, grábate. Verso 7, incúlcaselas continuamente a tus hijos, incúlcaselas, háblales de ellas cuando estés en tu casa
y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Incúlcaselas, háblales. Átalas, verso 8, a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Me hizo pensar tanto. Yo estaba un día orando sobre este texto y pensé, ¿qué nos pasa a los cristianos que no estamos obedeciendo esto? Deberíamos de verdad, no para que cada muro de la casa y cada poste de la casa, pero sí en nuestra casa tener escrita, es una orden del Señor. No es lo único, pero claramente está diciendo que una de las formas de establecer la obediencia al Señor en nuestra casa, para nuestros hijos, que conozcan la palabra, que la vean en nuestra vida, que se las repitan, que la inculquen. Y me quedé pensando también en el tema de la ciudad, en las puertas o los portones de tus ciudades. Y ustedes saben que cuando salimos vemos esas vallas, hasta pensé, yo debo hablar con amigos, pastores. Nosotros tenemos buena comunión con pastores de muchas iglesias y denominaciones. Y si todos ponemos un poquito en las entradas de las ciudades, debería haber texto bíblico, no frases bonitas, no, que Dios tiene más bendiciones para darnos que nosotros, no, texto bíblico. Y no texto para acusar a todo el mundo y todo, no. Textos que realmente revelen evangelio e inviten amorosamente a la gente a buscar a Dios. Pero mire que esto desborda inclusive el hogar y va hasta la ciudad. Bueno, nosotros somos llamados a establecer autoridad en nuestra casa. Lo que voy a hacer a continuación es mostrarle unos gráficos, porque en esto de la autoridad hay 4 modelos. Hay padres controladores, hay padres complacientes, hay padres caóticos y hay padres cristianos. A ver si me muestra la primera gráfica de los padres controladores. Y por ahí de pronto ustedes y yo vamos a identificar cositas de nuestra vida. Yo tenía un grafiquito que precisamente lo saqué de este libro que les estamos entregando hoy, porque me pareció muy claro, muy gráfico esa ilustración. Bueno, el padre controlador pone las reglas por encima de las relaciones. Alta prioridad a las reglas, baja prioridad a las relaciones. Entonces el niño está triste, siente que tú no lo amas, pero cumplió y lavó la loza y no le pegó a la hermanita y tendió la cama y se sentó a la mesa a comer y apagó el celular. La regla funcionó muy bien y usted dice, soy un padre maravilloso. Pero ahí está un niño que está cumpliendo las reglas, pero no se está sintiendo amado. ¿Está eso bien? Ahora, estos son los padres controladores. Ahora vienen los padres complacientes. Padres complacientes. Los padres complacientes son los que ponen alto énfasis en las relaciones, a veces no muy saludables, pero baja en las reglas. Yo tengo la sospecha de que el anterior era la tendencia de la generación de nuestros padres y esta es nuestra tendencia. Que el muchachito se traumatiza si le decimos que apague el celular, que el muchachito se va de psicólogo si lo ponemos a lavar los platos, que la niña se nos va a traumatizar si la ponemos a trapear la casa. Entonces, como todo es amor, y entonces todo es amor, pero este es un padre complaciente. Y ustedes verán que efectivamente ninguna de las dos cosas es correcta. Ahora vienen los padres caóticos. Los padres caóticos, y muchas gracias por los gráficos tan bonitos que nos hizo Panky, ni lo uno ni lo otro. No hay reglas y tampoco hay relación. Eso es como un hotel, ¿no? Donde, no sé, cada cual hace lo que le dé la gana, pero tampoco hay un cariño, un cuidado por cómo se siente la otra persona. Entonces, bueno, ni padres controladores, ni padres complacientes, ni padres caóticos. Yo creo que estos versitos nos van ayudando a ser padres cristianos. Y el gráfico para padres cristianos se sale de este modelo, que es el que propone el autor acá, y me pareció muy bueno. La verdad, yo dije, tan bonito ver hermanos que entienden esto. Y entonces él dice, debe haber en primer lugar un marco de relación, asegurar la relación. Y después dentro de la relación están las reglas. Y saben que esto es el evangelio.
Mañana me escucharán porque una de las cosas que nosotros queremos más enfatizar en nuestra iglesia es que vivamos y prediquemos el Evangelio de la Gracia. Y el Evangelio de la Gracia consiste en que Dios primero establece la relación con nosotros. Miren que los 10 mandamientos comienzan diciendo: yo soy el Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Ya te saqué, ya eres mío, ya te adopté, ya tengo una relación contigo. Ahora te voy a enseñar cómo caminar conmigo. Mientras que el modelo religioso es: tú tienes que ganarte la bendición de Dios. Tú tienes que hacer un poco de cosas y tú estás asustado, como si nuestros niños llegaran a estar en nuestra casa asustados, pensando que los vamos a destituir, a echar de la casa, a cortar el amor, a perder la relación si no obedecen a papá y a mamá. Entonces el marco de la paternidad cristiana es el marco del Evangelio, en el que Dios nos los ha entregado y le podemos decir: te voy a amar toda la vida, voy a luchar por ti toda la vida. Te he aceptado como eres, con una personalidad que es impetuosa o con una personalidad que es excesivamente sumisa. Casi siempre están en un extremo o en el otro, les digo la verdad. Pero te voy a amar porque eres mi hijo, y que laves los platos o que yo te dé un celular, eso no es lo que establece la relación. La relación está establecida por un acto de la gracia, y es que Dios te trajo a este hogar. Así como Dios me trajo al hogar del Evangelio, a la familia de Dios. Y es la relación establecida la que permite los aprendizajes y el gozo y el amor dentro de la familia. Entonces, yo creo que esos gráficos son muy importantes para nuestra reflexión. Pero yo pensé: no hago bien en este taller, y no sé si el tiempo me va a dar, pero no hago bien en este taller si no les hablo de otra cosa que es de literatura, porque pues yo he vivido mucho en ese tema, y es de la literatura de los puritanos. Los puritanos, o el puritanismo, nació en Inglaterra como una reacción a la iglesia estatal, que en principio fue católica, después fue protestante, por todos esos problemas de los reyes de Inglaterra. Y cuando se volvió protestante, en ese sentido y en esa época anglicana, ellos no hicieron todos los cambios que deberían hacer. Entonces pastores con una altísima educación, como John Owen, que fue rector de la Universidad de Oxford, académicamente eran unas lumbreras, pero eran también pastores. Y ellos se ocuparon de luchar, por eso lo llamaron los puritanos, por buscar la pureza del Evangelio dentro de la iglesia. La mayoría de escritores cristianos consideran que en el puritanismo inglés es donde está la literatura más hermosa que se ha conocido después de la Biblia en cuanto a la piedad cristiana. No en cuanto a grandes investigaciones teológicas, sino en cuanto a la piedad cristiana. Uno lee a los puritanos y uno dice: Dios mío, ¿dónde ha estado la iglesia los últimos 500 años? Una belleza de devoción, de entendimiento de las escrituras. Entonces yo quiero darles a ustedes una predicación del puritano Richard Baxter, que fue uno de los puritanos, fundador de ese movimiento, sobre dirigir a una familia para Cristo. Yo no sé si ya recibieron esas hojitas. Ok, y lo que yo voy a hacer es sencillamente pasar rápidamente. Yo puse unas cositas de negrita como para leer los puntos principales. En esta predicación él comparte 3 puntos sobre la autoridad en el hogar. Nos dice, en primer lugar, que los padres deben mantener su autoridad en la familia. Y ya ahí nos está diciendo mucho, pues, porque para muchos hoy en día una familia funciona sin autoridad, y el muchachito decide qué hace, qué come, a qué hora se acuesta, y no hay disciplina ni autoridad, y no se les puede disciplinar porque los traumatizamos. Ahora, yo sé que hay formas nocivas, destructivas de disciplinar, no me entienda mal, pero yo creo que es tan malo disciplinar mal como no disciplinar. Y creo que llamado del Señor es a que aprendamos a hacerlo bien, no a que dejemos de hacerlo, porque
No, que cuando yo era niño mi papá me cogía con una escoba y me dejaba morado, yo estoy traumatizado. Entonces por eso a mi niño yo ni le digo nada cuando no hace la tarea y cuando se queda hasta las 3 de la mañana con el celular, porque de pronto no sé qué. No, sí, está bien que yo reconozca que mi papá me hizo daño en algunas formas en que me disciplinó. Pero eso no quiere decir que yo me voy a ir al otro extremo. Y ustedes ven que somos esa sociedad de extremos, ¿no? Que si entonces en una generación anterior se hizo esto, entonces nos vamos al otro extremo. Y seguramente la siguiente generación va a ver los errores de este extremo y se va a ir al otro extremo. Mientras que la palabra de Dios nos enseña a vivir bajo la autoridad de Dios para que nosotros podamos. El objetivo, yo creo, más que todo de esta enseñanza de Baxter es una palabra que se usa a veces en círculos, hay que usarla con cuidado, que es el tema del autogobierno. Ese concepto hay que mirarlo con delicadeza, el tema del autogobierno. Pero en el contexto de la familia, nosotros debemos entender que preparamos a nuestros niños para el autogobierno. O sea, nosotros los preparamos para que un día nosotros no estemos ahí. Ahora, ¿qué es autogobierno? Que él diga, me siento que no lo debo hacer y no lo hago. No. El autogobierno no está basado en cómo te sientes tú, o en una ética situacional, o en una construcción personal que yo hago de mi moral. El autogobierno debe venir, otra vez, del conocimiento de Dios que este niño aprende en la casa. Porque este niño va a caminar con Dios toda la vida. No va a caminar con papá y mamá, pero con Dios sí que va a caminar toda la vida, aunque no lo reconozca. Aunque no lo reconozca, porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y así como les enseñamos a que clamen a Dios donde estén, cuando mis hijos han viajado y todo eso, yo siempre les digo, acuérdense que donde usted va ahí está el Señor, para clamarle en su necesidad, pero también para temerlo en medio de la tentación, porque tú no vas a hacer lo que tú quieres, tú fuiste creado para cumplir los propósitos de Dios. Por eso otra vez regresa al conocimiento de Dios. Y lo primero que Baxter dice es, los padres deben mantener su autoridad en la familia. Entonces vienen unos subpuntos. Primer subpunto, haz que tu familia entienda que tu autoridad procede de Dios. Y saben que una de las cosas más bonitas cuando uno va a disciplinar a un hijo, escuche bien esto, es no lo discipline inmediatamente. Casi siempre cuando usted disciplina a un hijo inmediatamente, usted lo hace con rabia. Y usted lo hace, perdóneme la expresión, para vengarse. Porque el muchachito se le salió de su control, porque como nosotros nos editamos a nosotros mismos con nuestros hijos. Es decir, yo quiero que el niño hable japonés porque yo nunca hablé japonés. Y entonces el niño me falta la clase de japonés, yo lo castigo porque esa imagen que yo quiero proyectar en mis hijos no se está cumpliendo. Entonces termino vengándome. Es una cosa muy importante, es tomar tiempo para pensar. Yo me acuerdo una vez que mi niña me dijo, yo le dije, mi amor, habla con tu mamá para ver qué opinión tiene tu mamá. Y mira lo que me dijo. No, papá, yo no voy a hacer eso, porque yo sé que si yo voy a hablar con mi mamá, me va a decir lo mismo que me dice usted. Porque siempre antes de disciplinarlos o de decidir sobre un permiso, ella y yo nos acostumbramos a meternos al cuarto. Y en el cuarto discutíamos porque no teníamos la misma opinión. Ella pensaba que la niña debería llegar a las 6:30 de la tarde. Yo pensaba que estaba bien a las 9:30 de la noche. Discuta pues. Pero ahí negociábamos y llegábamos a las 8 de la noche. Y entonces salíamos del cuarto y la niña venía y me preguntó, poco, entonces me va a dejar, mi amor, 8. Entonces ellos son muy astutos. Y se iban de la mamá, mami, ¿hasta qué hora vamos a hacer? 8. Entonces por eso me decía, yo para qué me voy a hablar con mi mamá, sí me va a decir lo mismo que me dice usted. Pero deben entender que esa autoridad viene de Dios, que hay un orden de Dios. Y por supuesto necesitamos ser estudiosos de la Escritura. Por eso es que les doy libros y cosas, porque usted como papá debe entender que debe capacitarse para eso. En el mismo artículo más adelante el autor va a decir que cómo es posible un médico que nunca estudia, cómo es posible un chofer que nunca aprende a manejar un carro, cómo es posible un padre que nunca aprende a ser padre y madre, y que queremos aprender eso por ósmosis, así como no sé, se me pegó. Y deberíamos pensar que esto de escuela de padres, sí, porque la verdad reconocemos, todos hemos cometido muchos errores que nos testifican que necesitamos aprender.
y que nunca es tarde para aprender. Segundo, cuanto más se vea a Dios en ti, en tu conocimiento, en tu santidad, en una vida irreprochable, mayor será tu autoridad a los ojos de tu casa, que tiene el temor de Él. Pero él cita ahí versos bíblicos que ustedes podrán leer en casa. Tercero, no muestres tu debilidad natural mediante pasiones, palabras, hechos imprudentes. Entonces, si tu hijo ve que tú eres proclive al licor, que te quedas hasta las 3 de la mañana viendo series de Netflix, ya sabes cuál es el efecto cuando tú vas a poner límites a su conducta. Cuarto, no pierdas tu autoridad por usarla de forma negligente. Tienen que recordar que estos textos son traducidos, pero son de la época del puritanismo y tienen unas expresiones. Pero por ejemplo, esta expresión: el curso moderado entre el rigor señorial y una suave sujeción. Evidentemente son textos de otras épocas, pero lo que quiere decir es que la forma negligente es cuando no medimos claramente los límites de nuestra autoridad. Es decir, a veces la disciplina no se corresponde con la falta. Y creo que los grandes pecados que hemos cometido es que es una gran desobediencia o es un gran peligro, un gran riesgo que ha cometido el niño, y la disciplina es: hágale una oración al Señor. O la falta ha sido algo muy sencillo, tal vez que miró feo a la mamá y entonces ya queda 20 días sin jugar con los amiguitos. Y uno dice, es eso a lo que él se refiere. Quinto, no pierdas tu autoridad por conceder demasiada familiaridad. Recuerden, esto es otra época, esto es inglés, de los ingleses, pero a mí me parece que esa idea de que yo quiero ser el amigo de mis hijos, mire, mis dos hijos son muy distintos. Mi niña es muy líder de hacer cosas, de trabajar, decidió irse a vivir sola y bien, sin problemas, no fue en una pelea ni nada. Como por un año no estoy diciendo, yo quiero aprender a pagar mis cuentas, todo, es muy líder. El hijo es muy dependiente de nosotros. Cuando se casó yo lloré viendo ese cuarto vacío como si fuera una Magdalena. No fui capaz casi de hablar en ese matrimonio. Está muy bien casado con una hermana en la fe, una mujer de Dios preciosa, que yo la quiero mucho, es extraordinaria esposa y madre. Y tenemos una muy buena relación. Pero a veces esa idea de que nosotros dejamos de tener una autoridad y una ascendencia sobre nuestros hijos, me parece que es más el ser pusilánime y miedoso, o ser asistido por una conciencia culposa. Bueno, la segunda cosa que hace en este sermón es que nos dice: trabaja para que haya habilidad y prudencia en tu forma de gobernar. Primero, establezca que sí hay autoridad en su casa y que debe ser bien ejercida. Pero segundo, esté dispuesto a aprender. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Primero, para conseguir la destreza de un gobierno santo, es necesario que hayas estudiado bien la palabra de Dios. Yo no lo hago bien, yo reconozco que yo no lo hago bien, pero yo trato de esforzarme que en nuestras conversaciones, ahora con nietos, pero con mis hijos, que hacemos un almuerzo familiar, que salimos nosotros, siempre estar tratando de memorizar palabra de Dios y decir algo de Dios, sobre la palabra de Dios, sobre la belleza del Evangelio, sobre la oportunidad que nos da el Evangelio, sobre la seriedad de la presencia de Dios en nuestras vidas y en todas nuestras actividades. Pero nos toca estudiar esos videos, ponerlos. Ahora, no es embutirle a los hijos eso. Aquí el puritano Baxter nos está hablando es a nosotros, somos nosotros los que tenemos que estudiar. Segundo, entiende bien las distintas personalidades que hay en tu familia y trata cada una de ellas tal como son y del mejor modo que ellos lo puedan llevar. Nosotros sí tenemos que ser psicólogos de nuestros hijos. Hay muchachos que pedirles que estén un rato a solas en el cuarto es una enorme disciplina. No quiere decir que no la vamos a aplicar, sino que vamos a entender que para él es de grado mayor esa disciplina. Hay otros que pedir perdón
Uno piensa, no, como es de difícil pedir perdón, como es de difícil perdón. Y dice, vaya a pedir perdón a la hermanita. Ah, sí, papi. Hermanita, te amo mucho, perdón. Y nosotros pensamos, vea, estamos aplicando bien el manual. No, de pronto ese niño necesita una cosa un poco más significativa, ¿cierto? Como por ejemplo estar un día sin celular, que hay que reconocerlo. Es posible la vida sin un día con el celular en la mano. Es decir, es posible vivir sin el celular. Yo ya lo comprobé. El año pasado yo estuve un mes sin celular. Y yo comprobé, es posible vivir. Pues yo pensaba que era imposible vivir. Entonces es posible disciplinarlos con un elemento. Ahora, otra vez, que se corresponda con la falta, porque usted en su ira llega y le dice, 6 meses sin celular. Madres que han venido a decirme eso, yo le digo, estoy seguro que en 2 días se lo vas a devolver. Porque tú mismo vas a necesitar llamarla. Es decir, no pensaste bien cómo moderar de acuerdo a la personalidad de los hijos. Tercero, debe diferenciar entre sus diversas faltas y tus reprensiones que deberán encajar en el modo más adecuado. Y abajo hay una frase que yo la subrayé y me llamó tanto la atención. Escuche esto. Si no diversificas con prudencia tus reprensiones según sean sus faltas, no conseguirás más que endurecerlos y no lograrás el propósito de tu disciplina. Yo subrayé mucho esa palabra diversificar. Yo dije, oiga, a mí no me han enseñado que para ejercer autoridad se necesita la creatividad, la diversificación. Y recuerden, padres, el tema de la disciplina física debe ser el último recurso y, como ha dicho muy bien un psicólogo cristiano, debe ser aplicada solamente a los más pequeños que todavía no racionalizan mucho y debe ser utilizada en lo que se llama la zona de aprendizaje, que son las nalguitas de los niños. Es decir, si tienes que llegar a esa última instancia, que sea solo en ese lugar, que muchos han comentado de que están debidamente diseñadas para tal efecto. Cuarto, sé un hombre, sé un buen marido para tu esposa, porque él está hablando en una concepción donde le habla directamente a los padres. Yo creo que es correcto porque los padres llevamos más responsabilidad, los varones, en la casa. Yo creo que la autoridad también la ejerce la esposa, pero aquí comenta concretamente, sé un buen marido para tu esposa, un buen padre para tus hijos, y que sea el amor el que domine todo tu gobierno. Eso me pareció muy destacable. Quinto, si quieres ser hábil a la hora de gobernar a otros, aprende primero a gobernarte a ti mismo con exactitud. Yo mañana espero comentarles que yo creo que todos los cristianos debemos saber con qué pecado estamos luchando. Yo creo que una condición esencial del ser cristiano es que en cada momento de nuestro trasegar cristiano estamos luchando no siempre con el mismo pecado, es decir, estamos luchando con la adicción al juego, la adicción al cigarrillo, con ver películas que no debería ver, con su palabrería de hablar mucho chisme y mucha mentira. Estaba luchando con las compras así sin pensar, estaba luchando con su autoestima, estaba luchando con no sé, lo que fuera. Pero siempre el cristiano ha de estar luchando con algo. Si hay un cristiano que no está luchando con algo, lo más seguro es que no es cristiano, porque se necesitan niveles de mentira muy grandes para pensar que uno como cristiano no lucha. Porque la lucha del cristiano no es solo por vencer el pecado. La lucha del cristiano realmente y raizalmente es por amar más a Dios. Y evidentemente si nos hacen un inventario de cómo amamos a Dios, la perdemos todos. Entonces, en esto del autogobierno, de quién ejerce la autoridad, es algo fundamental. Bueno, en tercer lugar, quien quiera ser un gobernador santo de su familia deberá ser una persona santa. Deben entender cómo los puritanos usan esta expresión, porque los puritanos no pensaban que es que había cristianos que no eran santos. Ellos pensaban que todos los cristianos eran santos, porque todos han sido apartados para Dios. Pero
que todos los cristianos estamos en un proceso de santificación progresiva, en el que somos santificados por una obra del Espíritu, pero somos simultáneamente invitados a participar en esa obra. Primero, con este fin, asegúrate de que tu propia alma esté por completo sujeta a Dios. Y muchos de los problemas que tenemos en la crianza de los hijos realmente no tienen que ver con los hijos, tienen que ver con qué tanto estamos sujetos nosotros a Dios, para tener la sabiduría para responder, el ejemplo para dar, la unción espiritual para guardar a ese adolescente o ese niño que está siendo atacado por un mundo perverso, por su propia naturaleza pecaminosa. Mucho de esto de la autoridad tiene que ver con la dimensión espiritual de mi relación con Dios. Segundo, asegúrate de hacer tesoro en el cielo y que el fin dominante supremo sea el disfrute de Dios en la gloria, tanto en los asuntos como en el gobierno de tu familia y todo lo demás que te ha sido encomendado. Este tema de la gloria de Dios, y tiene que ver con el tercer punto y el cuarto, en particular el tercero: mantén la autoridad de Dios en tu familia con mayor cuidado que la tuya propia. Es decir, que las ofensas que tus hijos le hacen a Dios para ti sean más graves que las que te hacen a ti. Y creo que eso ya sería un marcador muy predominante de nuestra percepción de cómo conducimos a nuestros hijos. Finalmente, que el amor espiritual hacia tu familia predomine. Preocúpate por salvar su alma y que tu compasión sea mayor en sus miserias espirituales. Yo estoy por ahí trabajando en un texto sobre el problema de la gente buena, y yo me doy cuenta que cuando vamos creciendo en la familia, evidentemente nosotros cometemos el pecado de que nos importa más que sean profesionales, que tengan éxito, que se casen bien, que nos den nietos. Todas esas cosas son muy egoístas, aunque sean buenas. Y le damos menos importancia a que ellos lleguen a pasar su eternidad en el cielo. Y eso evidentemente se ve en la forma en que nosotros operamos, que tanto los traemos a la iglesia, que tanto oramos con ellos, que tanto la disciplina del hogar incluye dar nuestras ofrendas y diezmos para que la obra de Dios bendiga a nuestros hijos y nuestros nietos en su caminar espiritual y su conocimiento del evangelio. Bueno, espero que en casa lean estas cositas. Yo quiero dejarlos como con tareas y cosas así, porque me parece que el mensaje es que no es que en la iglesia hay una inyección para que tú ya seas un excelente padre y madre y manejes la autoridad muy bien en casa, sino que hemos de estar leyendo literatura que nos acerque a la palabra del Señor. Hemos de estar buscando consejo de hermanos mayores en la iglesia que han cometido también errores, pero que los han corregido y han ido aprendiendo cómo criar hijos en la disciplina y la instrucción del Señor. Bueno, quiero terminar pidiéndoles que tomemos un ratico de oración. Yo entiendo que los niños deben estar ya en un momento para venir. Darles gracias por apartar este tiempo. Pedirles que se pregunten cada uno qué se llevan de este rato que hemos compartido. Muchas cosas, yo hablo mucho, pero ¿qué te pone el Señor en el corazón? El Evangelio siempre nos lleva a esos lugares de arrepentimiento, donde identificamos algo que está mal y clamamos a la gracia de Dios porque no hay otro recurso para nosotros. Pero también el Evangelio nos lleva a ese lugar de la fe, donde creemos que es posible la esperanza de estar mejor, de aprender, de crecer, así mis hijos ya estén hasta fuera de la casa, o así mis hijos sean de la personalidad más complicada que ni el psicólogo ha podido entenderlo, pero que Dios nos dice que Él tiene un propósito. De hecho, yo tengo la misma experiencia, porque yo era como la oveja negra de mi casa, de que los muchachos que son más difíciles de criar es porque Dios les ha dado unos potenciales y unas cosas que ellos mismos como que ni caben en su ropa. Entonces, bueno, otra vez, los papás tenemos que aprender y las madres a buscar de Dios, someternos a Dios de tal forma que
podamos reflejar, ¿no?, lo que Dios está haciendo con nosotros en ellos y podamos guiarlos en el Señor. Pero esta es una tarea que siempre hemos de abordar con mucha humildad, porque aquí no es de criticar la generación que está saliendo, porque nosotros sí fuimos muy buenos hijos y ellos no. Cada generación tiene sus propios desafíos, sus propios problemas, pero más bien es pegarnos del Señor. Les animo finalmente a que tengan literatura en su casa. Visiten estas páginas, se suscriban a lugares que hay en la internet muy buenos, donde los hijos a veces le hacen a uno preguntas y uno no tiene las respuestas, y pidan consejo en la iglesia. En cuanto a literatura, esa línea que Poema está muy comprometido en desarrollar, la Casa de Publicaciones Poema ha venido desarrollando una literatura muy hermosa para niños, y vienen nuevos productos muy hermosos que a veces es ponerlos ahí. A mí me emociona que a veces yo llego a mi casa y está mi consuegro, que apenas está empezando a escuchar las cosas del Evangelio, pero estaba bien empezando a ir a la iglesia. Pero él es un académico que en su vida la palabra de Dios no significó nada para él. Apenas ahora, a sus casi 70 años, está empezando. Pero verlo a él, que ve ahí sobre la mesa, porque hay que dejarlos visibles, uno de estos libros que están ahí afuera, y se pone a leérselo a un nieto. O que el niño lo coge y pregunta, ¿qué es este dibujito? ¿Qué quiere decir? El otro día les estaba contando la historia de Jonás y eso de por qué se lo comió el pez. Y claro, es que Dios nos dé esa creatividad. Pero sin duda, yo puedo decir que Dios puso ese niño o esa niña en tu vida porque Dios tiene un propósito y quiere usarlo a Él para ti, para santificarte y que tú lo busques más a Dios, pero también para usar tu vida invirtiéndola en ese niño con propósitos eternos. Bueno, vamos a orar.